Hace unos años, mi vida era completamente diferente. Estaba casado con Diana, llevábamos 5 años juntos, y aunque las cosas no siempre habían sido perfectas, yo creía que teníamos un buen matrimonio. Ambos trabajábamos y vivíamos cómodamente. No éramos millonarios, pero no nos faltaba nada. Teníamos una casa, 2 autos, y unas cuantas vacaciones al año. Todo iba bien hasta que llegó ese día maldito en el que me dieron la noticia en el trabajo. La empresa en la que llevaba más de una década decidió hacer recortes masivos y, por supuesto, yo fui uno de los afectados. Me quedé sin empleo de un momento a otro, sin previo aviso, y con todas las responsabilidades económicas que teníamos, fue un golpe brutal. Cuando llegué a casa esa tarde, le conté a Diana lo que había pasado. Esperaba apoyo, un abrazo, o al menos unas palabras de ánimo, pero su reacción me dejó helado. No mostró ni una pizca de empatía. Lo único que hizo fue preguntarme qué íbamos a hacer ahora y cómo íbamos a pagar las facturas. Me quedé mudo, incapaz de responder en ese momento. Apenas estaba procesando la noticia, y ella ya me estaba presionando. Pasaron los días y, aunque busqué empleo en todas partes, las ofertas que aparecían eran pocas o mal pagadas. El estrés empezó a afectarnos a ambos, pero mientras yo trataba de mantener la calma y seguir buscando soluciones, Diana se mostraba cada vez más distante. Al principio pensé que solo estaba preocupada, pero con el tiempo noté que cada vez hablábamos menos y los pocos momentos que compartíamos se sentían tensos, incómodos. Aproximadamente un mes después de perder mi trabajo, ella me soltó la bomba. Me dijo que no podía seguir viviendo de esa manera, que no estaba dispuesta a aguantar la incertidumbre económica y que necesitaba tiempo para pensar. Eso fue un golpe bajo. Estaba claramente diciendo que no podía contar con ella en los momentos difíciles. Intenté hablarle, explicarle que solo necesitaba un poco más de tiempo para encontrar una solución, pero ella ya lo había decidido. En cuestión de una semana, empacó sus cosas y se fue. No hubo gritos ni peleas grandes, solo una despedida fría y distante. Diana simplemente me dejó solo con la casa, las cuentas por pagar y mi propia frustración. Durante los siguientes meses, me sumí en una mezcla de tristeza y enojo. Al principio, no podía creer que la persona que había prometido estar a mi lado en las buenas y en las malas me hubiera dejado tan rápido. Me culpé a mí mismo, pensando que tal vez no había sido suficiente como esposo o que tal vez no estaba haciendo lo necesario para recuperarme económicamente. Pero, a medida que pasaba el tiempo, esa tristeza se fue transformando en algo más, determinación. Me negué a dejar que esta situación me derrotara. Si algo me quedó claro después de la partida de Diana, fue que no podía depender de nadie más para salir adelante. Recordé una idea de negocio que había tenido hacía años pero que nunca había explorado seriamente. Se trataba de crear una empresa de servicios tecnológicos, algo que siempre me había apasionado, pero que había dejado de lado por la seguridad de mi empleo anterior. Así que me lancé a ello. Empecé desde cero, sin saber si funcionaría, pero con la firme convicción de que no iba a quedarme hundido. Vendí algunas cosas para conseguir el capital inicial, y a través de conocidos logré reunir a un par de socios que también querían emprender algo nuevo. No fue fácil, especialmente al principio, cuando los ingresos eran prácticamente inexistentes y todo el dinero que entraba se iba directamente a reinvertir en el negocio. Mientras tanto, no supe mucho de Diana. No se tomó la molestia de llamarme ni una sola vez. Supe a través de algunos amigos en común que estaba saliendo con un tipo que parecía tener más estabilidad, lo cual me confirmó lo que ya sospechaba, ella no estaba dispuesta a pasar por momentos difíciles. Pero eso solo me dio más fuerzas para seguir. Cada pequeño logro en el negocio se sentía como una victoria personal. Había días en los que todo parecía ir en contra, pero la idea de construir algo propio, algo que no dependiera de nadie más, me mantenía enfocado. Después de la partida de Diana, me quedé solo, pero eso me permitió concentrarme completamente en la creación de mi empresa. Pasé días, noches y fines de semana trabajando en mi proyecto. Al principio, no había mucho dinero, solo la esperanza de que todo ese esfuerzo diera frutos.
Mi idea era ofrecer soluciones tecnológicas a pequeñas y medianas empresas, ayudándoles con la infraestructura digital que tanto necesitaban, pero no podían permitirse pagar a las grandes firmas. Mi socio, Carlos, era tan apasionado como yo, y juntos empezamos a contactar a posibles clientes. No fue fácil, pero poco a poco las cosas empezaron a moverse. Los primeros contratos llegaron tímidamente y aunque los ingresos eran mínimos, era suficiente para mantenernos a flote. La clave fue no rendirnos. Mientras Diana seguramente disfrutaba de su nueva vida, yo pasaba noches enteras diseñando, programando y reuniéndome con empresarios que apenas me daban una oportunidad. Había días en los que pensé en abandonar todo, en buscar otro empleo más seguro, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. Luego de varios meses de esfuerzo, empezamos a ver los resultados. Nuestra reputación comenzó a crecer y la demanda por nuestros servicios aumentó. El primer gran contrato llegó de una empresa mediana que necesitaba una actualización completa de su sistema de gestión. Era justo lo que estábamos esperando, un proyecto que nos permitiría crecer. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Cuando cerramos ese contrato, supe que habíamos dado un paso importante. Podía sentir que las cosas empezaban a cambiar. Con el tiempo, la empresa fue creciendo más rápido de lo que imaginé. Tuvimos que contratar más personal para hacer frente a la demanda y los ingresos aumentaron. Después de un año, mi vida era completamente diferente. Ya no era ese tipo que luchaba por encontrar trabajo y pagar las facturas. Ahora era un emprendedor exitoso, con una empresa en expansión y un equipo trabajando bajo mi dirección. En algún momento, recibí la noticia de que Diana se había separado de su nuevo novio. No le di mucha importancia en ese momento. Mi vida estaba tan ocupada con el crecimiento de la empresa que apenas tenía tiempo para pensar en ella. Todo parecía indicar que, al igual que me había dejado cuando las cosas se pusieron difíciles, tampoco había encontrado lo que buscaba con su nueva pareja. Lo curioso es que, mientras todo esto pasaba, mi confianza empezó a regresar. Dejé de sentirme inferior, como lo había hecho cuando perdí mi trabajo. Ahora, todo lo que tenía lo había construido con mis propias manos, y eso me dio una nueva perspectiva. Diana ya no era una parte central de mi vida, y con el tiempo, su recuerdo dejó de doler. Pasaron más meses, y nuestra empresa se convirtió en una de las más recomendadas en el sector. No era una multinacional, pero teníamos estabilidad y crecimiento constante. Ya no me preocupaba por el dinero como antes. Podía darme algunos lujos, salir de viaje e incluso pensar en invertir en otros proyectos. Las cosas habían cambiado tanto que me costaba creer cómo había comenzado todo. Entonces, un día que no olvidaré, Diana reapareció. De la nada, me mandó un mensaje por WhatsApp, el primero desde que se fue. Hola, ¿cómo has estado?, decía. Me quedé mirando la pantalla un rato, sin saber si responder o no. Fue extraño. Después de todo lo que había pasado, no esperaba que ella volviera a buscarme. No le respondí de inmediato. Estaba ocupado y, para ser honesto, no me interesaba mucho hablar con ella. Pero el mensaje seguía ahí, en mi pantalla. Finalmente, después de pensarlo un poco, decidí responderle con algo básico, bien, ¿y tú? No quería parecer grosero, pero tampoco estaba interesado en una conversación profunda. Ella respondió casi de inmediato, y poco a poco la conversación tomó un giro que no esperaba. Diana comenzó a contarme que su vida no había sido como ella esperaba desde que se fue. Me habló de los problemas que había tenido con su novio, de cómo no había encontrado estabilidad y de cómo se arrepentía de haberse ido de la forma en que lo hizo. Me dijo, textualmente, nunca debí haberte dejado, cometí un error. Y ahí fue cuando entendí lo que estaba tratando de hacer. Estaba buscando una manera de volver conmigo. Lo vi claro. Había visto mi éxito, había escuchado cómo las cosas habían mejorado para mí y ahora quería regresar como si nada hubiera pasado. En ese momento, supe que tenía que tomar una decisión. ¿Debería dejar atrás todo lo que había pasado y darle otra oportunidad?
¿O debería ser fiel a mí mismo y no permitir que alguien que me abandonó cuando más la necesitaba volviera a entrar en mi vida tan fácilmente? Era una situación difícil, pero sabía que no podía dejarme llevar por las emociones. Cuando Diana comenzó a insinuar que quería volver, la verdad es que no me sorprendió tanto. Sabía que, tarde o temprano, se enteraría de que mi vida había cambiado para mejor. No había forma de evitarlo, mi empresa había crecido y, en mi círculo, era un tema que muchos comentaban. Pero lo que sí me sorprendió fue su descaro. Después de haberse marchado en el peor momento de mi vida, ahora regresaba como si nada hubiera pasado. Durante esa conversación inicial, ella trató de sonar arrepentida, pero todo lo que decía se sentía vacío. Me habló de cómo había cambiado, de cómo comprendía ahora lo difícil que fue para mí cuando perdí mi empleo. Pero para mí, sus palabras no significaban nada. Lo único que tenía en mi mente era cómo me dejó en el momento más complicado y cómo, en lugar de quedarse para apoyarme, había decidido irse. Diana comenzó a hablar de los buenos momentos que habíamos compartido, de cómo pensaba que podríamos reconstruir nuestra relación. Me decía que me extrañaba, que había cometido un error y que quería una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Pero yo ya no era el mismo hombre que ella dejó. Había aprendido a no depender de nadie, y mucho menos de alguien que me había abandonado cuando más la necesitaba. Le respondí con calma. Le dije que me alegraba que hubiera reflexionado sobre sus decisiones, pero que no estaba interesado en volver a intentarlo con ella. Intenté ser lo más claro posible, sin herir sus sentimientos, pero fue imposible. En cuanto le dije que no, Diana cambió su tono por completo. Primero intentó convencerme, diciendo que las parejas pasan por momentos difíciles y que siempre hay espacio para el perdón. Pero yo seguía firme en mi decisión. No podía simplemente olvidar lo que había hecho. En lugar de insistir, comenzó a mostrar su lado más egoísta. Empezó a culparme de lo que había pasado, diciendo que si yo no hubiera perdido mi trabajo, nunca habríamos tenido estos problemas. Básicamente, estaba intentando justificarse por haberme dejado. Me di cuenta de que lo único que le importaba era regresar a una vida cómoda. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no estaba realmente arrepentida. Su interés no era en mí, ni en salvar nuestro matrimonio, sino en el éxito que ahora veía en mi vida. Eso me hizo sentir aún más seguro de mi decisión de no dejarla volver. Diana no lo tomó bien. Después de varias discusiones en las que intentó hacerme sentir culpable, se fue nuevamente, esta vez con una actitud completamente diferente a la que tenía cuando apareció. Me dejó claro que no estaba acostumbrada a que las cosas no salieran como ella quería. Y, para ser sincero, me dio igual. Su partida no me afectó en absoluto. Ya no tenía ningún poder sobre mí. Después de todo eso, mi vida continuó como de costumbre. La empresa siguió creciendo, y cada vez me sentía más satisfecho con lo que había logrado. Aunque hubo momentos en los que pensé que tal vez había sido demasiado duro con ella, rápidamente me recordaba que, cuando yo estuve en mi peor momento, ella no mostró ni una pizca de lealtad. No iba a permitir que alguien así volviera a entrar en mi vida. Meses después de su intento de regresar, supe a través de algunos conocidos que Diana estaba teniendo dificultades económicas. El novio que tuvo después de mí no era lo que ella esperaba, y no había encontrado otra relación estable. No me alegraba escuchar eso, pero tampoco me conmovió. Ya no tenía ningún vínculo emocional con ella. Ahora que lo pienso, lo que más me sorprende es que, en algún momento de mi vida, creí que Diana era la persona con la que iba a estar para siempre. Había hecho planes, había imaginado una vida juntos. Y sin embargo, cuando las cosas se pusieron difíciles, su verdadera naturaleza salió a la luz. Me he dado cuenta de que lo que tengo ahora, mi empresa, mi estabilidad, mi éxito, lo conseguí solo. No necesitaba a alguien que me abandonara en los momentos difíciles. Aprendí a confiar en mí mismo, y eso es algo que nadie me puede quitar. Después de que Diana intentó regresar a mi vida y no lo logró, sentí una extraña mezcla de satisfacción y alivio. No porque quisiera venganza o algo similar,
sino porque me di cuenta de que había tomado la mejor decisión para mí. Durante mucho tiempo, nuestra relación había sido una parte central de mi vida, pero ahora veía claramente que no tenía que volver atrás, ni a esa relación, ni a la persona que era en ese entonces. Los meses siguientes a nuestra última conversación fueron tranquilos. El negocio seguía prosperando, y poco a poco fui delegando más responsabilidades a mi equipo, lo que me dio más tiempo para mí mismo. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado durante años, como viajar y conectarme con viejos amigos. La vida me sonreía, y honestamente, me sentía en paz. Pero como es típico en la vida, nada es tan sencillo. Un día, mientras estaba en una reunión con unos socios potenciales, recibí un mensaje de un número desconocido. Pensé que sería spam, pero decidí abrirlo de todos modos. Para mi sorpresa, era de Diana. Después de meses sin contacto, me había escrito de nuevo, esta vez con un tono completamente diferente. Lo siento, empezaba el mensaje. Era largo, más largo de lo que esperaba, y lleno de explicaciones que realmente no pedí. Me decía que estaba pasando por un momento muy difícil, que su vida no había salido como ella esperaba, y que ya no sabía qué hacer. Me pedía ayuda, pero no en plan romántico, sino económica. Básicamente, me estaba diciendo que estaba en la ruina, que necesitaba dinero para salir de algunos problemas y que no tenía a nadie más a quien recurrir. Leer ese mensaje me dejó un sabor amargo. Diana, la misma persona que me había dejado en mi momento más bajo, ahora me buscaba porque estaba desesperada. Era un giro irónico de los eventos, pero también me puso en una posición incómoda. No sabía si debía responderle o simplemente ignorarla. Después de todo, no le debía nada, y ella había tomado sus decisiones cuando decidió marcharse. Le mostré el mensaje a un amigo cercano, alguien que conocía toda la historia, y me dijo lo mismo que muchos de ustedes probablemente pensarían, que no debía ayudarla, que ella había tomado su camino y ahora tenía que asumir las consecuencias. Pero aún así, no pude evitar sentir un pequeño conflicto interno. No porque sintiera lástima, sino porque, a pesar de todo, había compartido años de mi vida con ella. Tomé un par de días para pensarlo. No quería tomar una decisión precipitada. Al final, me di cuenta de que no podía dejarme llevar por la culpa o la nostalgia. Diana había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. Le respondí con algo simple pero claro, lamento que estés pasando por un mal momento, pero no puedo ayudarte. Espero que encuentres una solución. No fue lo que quería escuchar, por supuesto. Me contestó con un mensaje lleno de reproches, diciéndome que era un insensible, que después de todo lo que habíamos vivido juntos, lo mínimo que podía hacer era ayudarla. Incluso intentó culparme de nuevo, diciéndome que si no hubiera perdido mi trabajo en aquel entonces, nada de esto habría pasado. Era una repetición de las mismas excusas que había usado antes. Después de ese intercambio, lo que es un número. Sabía que no había nada más que discutir. Me sentí liberado, en cierto modo. Ya no tenía que lidiar con sus manipulaciones ni sus intentos de hacerme sentir culpable por cosas que no eran mi responsabilidad. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de Diana. Tal vez encontró a alguien más a quien recurrir o tal vez finalmente enfrentó las consecuencias de sus decisiones. No lo sé, ni me importa. Lo que sé es que aprendí una lección valiosa: no puedes permitir que alguien que no estuvo para ti en tus peores momentos regrese solo cuando ve que las cosas te van bien. A veces, las personas que pensamos que estarán a nuestro lado para siempre son las primeras en irse cuando las cosas se complican. Y cuando eso pasa, tienes que aprender a seguir adelante por ti mismo, sin mirar atrás. Hoy en día, me siento agradecido por haber pasado por esa experiencia, no porque fuera fácil, sino porque me enseñó a valorar lo que tengo y a quien tengo en mi vida. Estoy rodeado de personas que realmente se preocupan por mí, personas que estuvieron ahí cuando todo parecía estar perdido. Y eso, sinceramente, vale mucho más que cualquier relación que tuve en el pasado.